importante de todo, cómo ganar dinero. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer nosotros de rentabilidad es saber si esto les dio positivo o negativo. En mi caso, me dio negativo. ¿A quién más le dio negativo? Levante la mano. Perfecto. Muy bien. Para entender un estado de resultados, yo lo pongo muy puntualmente, a manera resumida, aquí en el tablero. En la fase de mercados ya hallamos lo que son las ventas totales, y para esto, por ejemplo, voy a poner un valor que son 125 millones de pesos proyectados en el futuro a ventas. Los costos totales los tengo proyectados más o menos en 85 millones de pesos. Si yo le resto 125 millones, 85 millones, ¿cuánto me queda de utilidad bruta? 40 millones de pesos. Si a esta utilidad bruta le resto lo que son los gastos, y los gastos los proyecto en 40 millones de pesos, ¿a cuánto equivale mi utilidad operativa? Cero. Este punto cero es el punto de equilibrio en ventas. Cuando usted proyecta su proyecto de emprendimiento para que no gane, pero que tampoco pierda dinero, llámelo, si lo desea, la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que vender para no perder dinero? Entonces, aquí en el estado de resultados, le voy a mostrar en dónde está cada cosa. Por ejemplo, aquí usted va a encontrar ventas, esas son las ventas totales. Todo esto que está aquí son los costos totales, como están aquí puestecitos. Cuando yo le resto lo uno a lo otro, aquí me da la utilidad bruta, que también está expuesta en el tablero. A la utilidad bruta le resto todo lo que son los gastos y me da lo que es utilidad operativa. Ya a partir de abajo, esa utilidad operativa, se le quitan los impuestos. Si uno pues está perdiendo plata, pues no paga impuestos, y por ende el valor ahí es el que nos queda finalmente para repartirlo entre los socios. Ahora, a todo el mundo le dio negativo. Entonces, el primer ejercicio que yo voy a hacer es el análisis de punto de equilibrio. El análisis de punto de equilibrio en esta hoja de trabajo me va a permitir identificar cuánto es lo mínimo que tengo que vender para no perder dinero. Entonces me voy aquí a donde dice la hojita de PE, que está aquí. Note que aquí yo he puesto una guía en unas imágenes que hay acá, que es lo que hay que hacer. Esta parte de la hoja de trabajo solamente tiene una celda en amarillo, es decir, una sola celda se va a dejar modificar, ninguna otra más. Entonces vamos a hacer el ejercicio paso a paso. ¿Listo? Vamos a identificar cuánto tenemos que vender. Aquí hay unas instrucciones. Entonces la primera instrucción dice: vaya a la sección de esta hoja de Excel y marque en datos. Entonces el menú datos es el que está aquí, marcándolo aquí con el puntero de mi mouse. Le doy clic acá y luego dice: escoja la opción análisis de hipótesis. Entonces, el análisis de hipótesis está aquí sombreadito, este es el icono. Luego le digo buscar objetivo. Me va a aparecer este cuadrito que está aquí. Las instrucciones me dicen: defina la celda B13, es decir, utilidad antes de impuestos, simplemente dando un clic. La celda. Dele clic con el puntero del mouse en la celda B13, que está aquí sombreadito. Note que la casilla que aquí dice buscar objetivo le aparece la celda
entre símbolos de pesos. ¿Con qué valor quiero definirlo? Es decir, yo quiero que ese número que estoy aquí en utilidad antes de impuesto, la ZB13, sea igual a 0. Es decir, ni gané ni perdí. Entonces simplemente pongo el número 0. Dice la siguiente instrucción: seleccione la celda ventas, es decir, la celda B4 en color amarillo, para saber cuánto es lo mínimo que se debe vender para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces todo lo que debo hacer es con el puntero del mouse, una vez aquí me pongo, hago clic aquí en la casillita del checkbox número 3, simplemente doy clic aquí. Cuando ya tengo todo esto, observen lo que va a suceder a continuación. ¿Me doy a aceptar? Quiere decir, aquí la utilidad antes de impuestos me da igual a 0. Quiere decir que en el primer año de operación del negocio debo vender como mínimo 226 millones de pesos, equivalentes a 18 millones de pesos mensuales. Entonces, corta la grabación un segundo.